¿Crees que puedes poner tus sucias manos sobre mi futura suegra? Basura puertorriqueña sin valor. La voz de Serena Castellano cortó el silencio de la tarde como una navaja. Isa Navarro, de solo 27 años, pero con la compostura de alguien que había sobrevivido a cosas mucho peores, estaba agachada, con los brazos protectores alrededor del frágil cuerpo de Rosa Moretti. La mujer de 75 años temblaba violentamente, con los ojos muy abiertos por el terror, aún recuperándose de un derrame cerebral que le había robado la mitad de sus palabras. El tacón de aguja de diseño de Serena conectó con las costillas de Ela en una patada despiadada. «Quítale las manos de encima, pedazo de basura entrometida», siseó, con veneno en cada sílaba. Isa jadeó por el dolor. «Por favor, para. Le estás haciendo daño. Por favor, no le hagas más daño. Es la madre de tu prometido. Piensa en su corazón. No puede soportarlo». Pero Serena solo se rió con un sonido como de uñas arañando cristal. Agarró un jarrón de cristal de la mesa de caoba y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, pasando a pocos centímetros de la cabeza de Isla. Ella se estremeció, pero se negó a soltar a Rosa. «Señora Moretti», susurró con urgencia. «La tengo. Respire. Por favor, respire». Desde la puerta arqueada, una voz cortó el aire, baja, controlada, peligrosa. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Dante Moretti se encontraba en la entrada, impecable con su traje negro de 3 piezas, sus ojos gris acero absorbiendo la escena. Su madre encogida, su prometida temblando teatralmente y la cuidadora puertorriqueña arrodillada con los brazos envueltos alrededor de Rosa. Serena se giró hacia él, con el rostro pálido, pero con los ojos brillantes de cálculo. «Dante, gracias a Dios que estás aquí. Intenté detenerla, pero ella empujó a tu madre. No pude apartarla». «Eso no es cierto», sonó la voz de Ela. Levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Intentaba protegerla. Estaba a punto de cerrarte la boca. Serena gritó, señalando a Isla con un dedo manicurado. «¿Crees que puedes venir aquí y hacerte el héroe? ¿Crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí?» Se volvió hacia Dante, con la voz perfectamente temblorosa. «Ella es peligrosa. Mírala. Mira mi brazo». Se agarró el codo, aunque no había ni una sola marca. Dante apretó la mandíbula. Se acercó, con los ojos fijos en Isla, como un depredador evaluando a su presa. «¡Aléjate de mi madre!» El corazón de Isa se hundió en su estómago. «Señor, por favor, escúcheme», dije. «Aléjate». La voz de Dante resonó como un latigazo, lo suficientemente afilada como para cortar acero. Serena exhaló como si se sintiera aliviada. «Gracias, por fin», me aterrorizó. Isa desplazó suavemente a Rosa contra el reposabrazos de la silla, con las manos temblorosas. «La señora Moretti necesita un médico. Por favor, ¿no confiaba en usted?», murmuró Dante más para sí mismo que para nadie. Rosa, silenciosa y pálida, extendió una mano temblorosa hacia ella. Pero Dante no la vio. «Estás despedida», dijo secamente. «Recoge tus cosas y vete ya». Isa abrió los labios. Un aliento de protesta se le escapó, pero se lo tragó. Ya había visto esto antes. Cuando la verdad chocaba con el poder siempre hablaba más alto. Se levantó lentamente, enderezándose el uniforme con tranquila dignidad. «Solo intentaba ayudar», susurró. Serena se acercó, con voz baja pero cortante como una navaja. «Vete antes de que haga que los hombres de Dante te echen. Ya has causado suficientes problemas». Isa miró por última vez el rostro afligido de Rose y luego los ojos fríos e implacables de Dante. «Por favor», dijo en voz baja, «no la dejen sola con esta mujer otra vez». Nadie respondió. Se dio la vuelta y salió, pasando junto a la sonrisa triunfante de Serena, pasando por el vestíbulo de mármol, donde los cristales rotos brillaban como promesas incumplidas. Afuera la lluvia comenzó a caer fría, constante, implacable. Su viejo Honda Civic la esperaba al final del largo camino de entrada. Ella apretó su bolso con más fuerza y siguió caminando, con la espalda recta, incluso cuando su corazón se rompía en 1000 pedazos. Detrás de ella, a la sombra de la mansión Moretti,
La única persona que realmente había protegido a Rosa desaparecía en la tormenta, cargando con el peso de un crimen que nunca había cometido. Si quieres ver cómo Dante descubre la devastadora verdad, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien a quien le guste la justicia y el drama. Y suscríbete para no perderte lo que sucede cuando el jefe de la mafia finalmente descubre que ha destruido a la única persona que realmente amaba a su madre. La lluvia seguía sin parar cuando el viejo Honda Civic de Isa entró en una gasolinera a las afueras de Chicago. Apagó el motor y se quedó sentada en silencio en la oscuridad, con el único sonido de la lluvia golpeando constantemente el techo del coche como una triste canción sin final. Isa se subió la camiseta y miró el moratón que se extendía por su costado, donde le había golpeado el tacón de Serena. El dolor latía en lentas oleadas, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Cerró los ojos y la imagen de la señora Rosa se le apareció con nitidez, con detalles innegables. 2 semanas antes, la anciana se había quitado la pulsera de plata de su muñeca y se la había puesto a Isla en la palma de la mano con una sonrisa amable. Tienes un corazón excepcional, mi niña. No dejes que nadie te lo quite. Isa recordó haberlo rechazado, diciendo que no era digna de un regalo tan precioso. Pero la señora Rosa le había apretado la mano con fuerza, con voz temblorosa pero firme y decidida. Es precisamente porque crees que no eres digna por lo que eres más digna que nadie. Isla abrió los ojos, metió la mano en el bolsillo y sacó la pulsera. Estaba helada en su palma y de alguna manera todavía le daba un leve calor. La apretó como si estuviera sujetando el último hilo que la conectaba con la mujer a la que había jurado proteger. ¿Dónde estaba ahora la señora Rosa? ¿Estaba bien? ¿Le estaba haciendo Serena algo? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Ella como una tormenta, pero sabía que no podía hacer nada. La habían echado. Ya no tenía ningún derecho. Ella sacó su teléfono y se desplazó por una lista de contactos que estaba casi vacía. Solo tenía una amiga, Carmen, su compañera de cuarto en la escuela de enfermería. Pulsó llamar. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Luego saltó el buzón de voz. Soy Carmen, ahora mismo no puedo contestar. Deja un mensaje. Isla no dejó ningún mensaje. ¿Qué iba a decir? ¿Que acababa de perder su trabajo por intentar proteger a una anciana? ¿Que estaba sentada en su coche bajo la lluvia, sin saber a dónde ir? Sin saber qué hacer, tiró el teléfono al asiento del copiloto, apoyó la frente contra el volante y por primera vez desde que salió de la mansión Moretti, se permitió llorar. Las lágrimas caían en silenciosos ríos, mezclándose con la lluvia del exterior. 1 hora más tarde, Isa encontró un motel barato a las afueras de la ciudad. $45 la noche, solo en efectivo, sin preguntas. La habitación era diminuta y olía a humedad y a moqueta vieja, pero al menos tenía una cama y un techo. Isla se tumbó y se quedó mirando al techo, manchado de goteras, con el moratón en el costado ardiéndole cada vez que respiraba. Pensó en su vida. Huérfana a los 8 años, criada en las casas temporales del sistema de acogida, golpeada, hambrienta, tratada como si no mereciera existir. Pero había sobrevivido. Había aprendido por sí misma, se había levantado, había construido una vida con sus propias manos. Y entonces, justo cuando pensaba que por fin había encontrado un lugar al que pertenecer, justo cuando pensaba que había hecho lo correcto, todo se derrumbó de nuevo. Hacer lo correcto, susurró Isa en la oscuridad, nunca se recompensa. Cerró los ojos y respiró hondo, pero si pudiera volver a vivirlo, haría exactamente lo mismo. Porque Isa Navarro no era el tipo de persona que dejaría que golpearan a una anciana, aunque eso supusiera pagar el precio con todo lo que tenía. Estaba a punto de quedarse dormida cuando su teléfono vibró. Ella abrió los ojos y lo cogió. Un mensaje de texto de un número desconocido. Frunció el ceño y lo abrió. Gracias por protegerla. Alguien está observando. No te rindas. Isa se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que había pasado? ¿Qué significaba? Alguien está observando. Miró fijamente la pantalla,
con preguntas dando vueltas en su cabeza como un ciclón, pero no encontró ninguna respuesta. Solo la noche lluviosa de Chicago más allá de la ventana y una pequeña y frágil chispa de esperanza recién encendida en la oscuridad. ¿Quién había enviado ese misterioso mensaje? Al mismo tiempo, en la mansión Moretti, la oscuridad se había instalado en cada rincón del amplio dormitorio. Rosa Moretti yacía inmóvil en la cama king size, con los ojos muy abiertos, fijos en el techo elaboradamente decorado sobre ella. Era la primera noche sin Isla a su lado, y la habitación nunca había parecido tan fría. Intentó mover los labios, intentó forzar sonidos entrecortados a salir de su garganta. Y no, ella no. Su voz era solo un susurro débil y frágil. Las secuelas del derrame cerebral de hacía 3 meses le habían robado la mitad de su lenguaje, pero su mente seguía lúcida. Recordaba todo. Recordaba a Serena abofeteándola, pateándola, amenazándola. Recordaba a Isla entrando como un ángel, usando su propio cuerpo para protegerla. Y recordaba a su hijo alejando a la única persona que realmente la había protegido. El suave sonido de la puerta al abrirse hizo que Rosa se estremeciera. Serena entró. Sus movimientos eran suaves y elegantes, como los de un gato acechando a su presa. Cerró la puerta tras de sí y en un instante, la dulce sonrisa que había lucido todo el día desapareció sin dejar rastro. Su rostro se volvió frío, sus ojos afilados como cuchillas. «Hola, Rosa», dijo Serena, con una voz desprovista de toda dulzura. «Espero que duermas bien. Esa chica puertorriqueña ya no está aquí para molestarte». Rosa intentó apartar la cabeza, sin querer mirar a la persona que la había atormentado, pero Serena no se lo permitió. Caminó hasta la cabecera de la cama y se inclinó, con la cara a solo unos centímetros de la de Rosa. «Sabes, nada de esto tenía por qué haber pasado», susurró Serena, con un tono de voz rebosante de amargura. «Todo lo que tenías que hacer era firmar esos papeles, transferirme los derechos de propiedad como habíamos acordado. Pero no, tenías que ser terca, tenías que negarte. Y ahora mira lo que ha pasado». Los ojos de Rose se agrandaron y se esforzó con todas sus fuerzas para hablar. «Mi hijo Will». «¿Will qué?». Serena la interrumpió con una sonrisa burlona. «¿Creerte? Una anciana que ha sufrido un derrame cerebral, que no puede hablar con claridad, cuya mente está confusa». Se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. «Dante me quiere. Dante confía en mí. Acaba de despedir a esa pequeña criada sin pensarlo 2 veces. ¿De verdad crees que te creería a ti antes que a mí?». A Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano hacia la pequeña campana que había en la mesita de noche. La campana estaba allí para que pudiera llamar a la ayuda cuando lo necesitara. Pero Serena fue más rápida. Agarró la campana y la lanzó a un rincón de la habitación. «Ni se te ocurra llamar a nadie», siseó Serena, con los ojos llameando de rabia. «Escúchame, anciana. Una sola palabra a Dante, solo una palabra, y me aseguraré de que piense que has perdido completamente la cabeza. Te meteré en una residencia de ancianos. Te encerraré en una habitación diminuta y nunca volverás a ver a tu hijo. ¿Quién va a creer a una paciente con derrame cerebral antes que a su prometida?». Rosa permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. Estaba indefensa. No podía hablar, no podía protegerse, y la única persona que la había protegido había sido expulsada. «Pórtate bien», dijo Serena, acariciando el pelo de Rose como si estuviera acariciando a un animal. «Pronto seré la dueña de esta casa y entonces aprenderás a comportarte». Serena se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. El sonido de sus tacones se desvaneció por el pasillo. Rosa yacía allí en la oscuridad, y sus lágrimas seguían cayendo. Rezaba. Rezó para que alguien viera la verdad. Rezó para que Isla estuviera a salvo. Rezó para que su hijo despertara antes de que fuera demasiado tarde. Y en la esquina de la habitación, escondida detrás de un viejo cuadro, una pequeña cámara de seguridad seguía grabando en silencio. Era la cámara que Rosa le había pedido en secreto a Marco que instalara antes de sufrir el derrame cerebral, cuando comenzó a sospechar de la verdadera naturaleza de Serena.
Nadie sabía que existía, ni siquiera Serena, y había capturado todo. La cámara secreta de Rose lo había grabado todo. ¿Pero alguien la encontraría alguna vez? En la oscura oficina de abajo, Dante Moretti estaba sentado solo en su sillón de cuero, la tercera copa de whisky en la mano. La luz de la lámpara de escritorio proyectaba sombras sobre sus rasgos afilados, resaltando los ojos grises fijos en la nada. La habitación estaba sumida en un silencio sofocante, solo roto por el tic-tac constante del reloj de pared. Se llevó el vaso a los labios y dejó que el líquido ámbar se deslizara por su garganta. Pero ni siquiera el whisky más caro podía alejar la imagen que no dejaba de repetirse en su mente. Los ojos de aquella chica puertorriqueña, de color marrón oscuro, bordeados de lágrimas, pero sin suplicar. Ojos que se encontraron con los suyos con algo que no era miedo, sino decepción. Y sus últimas palabras antes de marcharse: por favor, no la dejes sola con esa mujer otra vez. Dante apretó la mandíbula, tratando de apartar ese recuerdo. Ella solo era una criada. No tenía derecho a hablar así de Serena. Serena era su prometida, la hija de don Castellano. Este matrimonio fortalecería la alianza entre las dos familias, creando el poder más fuerte de Chicago. No podía permitir que una enfermera desconocida lo arruinara todo. Un golpe en la puerta sacó a Dante de sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz ronca. Marco Vital entró en la habitación y su alta figura de 40 años llenó el umbral. Marco era la mano derecha de Dante, el que había servido a la familia Moretti durante 20 años, desde que el padre de Dante aún vivía. Si había una persona en este mundo en la que Dante confiaba completamente, además de su madre, esa era Marco. «Jefe, tengo el informe del envío de esta semana», dijo Marco, dejando un expediente sobre el escritorio. Pero Dante no miró el expediente. Miró a Marco y de repente hizo una pregunta que los sorprendió a ambos. «Esa chica, Isa Navarro, ¿qué sabes de ella?» Marco dudó. Un destello de inquietud pasó por sus ojos. «Lleva 6 meses trabajando aquí, jefe, cuidando de la señora Rosa. No tengo ninguna queja sobre ella». «No es eso». Dante lo interrumpió. «¿Qué viste antes de que yo llegara a casa?» Se hizo el silencio. Marco bajó la mirada y luego volvió a levantarla, con el rostro tenso por la vacilación. «Jefe, no estoy seguro de si debería decirlo. Dilo. Vi algo antes de que volvieras». Marco respiró hondo. «La señorita Castellano estaba gritando a tu madre. No lo vi claramente, pero gritaba muy fuerte, era muy agresiva». Dante dejó el whisky sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. «Serena es mi prometida. Este matrimonio fortalecerá la alianza con la familia Castellano. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Lo entiendo, jefe. Entonces no le vuelvas a preguntar nada». Marco bajó la cabeza, pero sus ojos no parecían convencidos. «Sí, jefe. Solo quería que supieras lo que vi». Dejó el expediente y salió, dejando a Dante solo con sus pensamientos enredados. Dante se quedó sentado un rato más y luego se levantó. Necesitaba ver a su madre. Necesitaba asegurarse de que estaba bien. Subió las escaleras en silencio, con pasos silenciosos por costumbre. La forma de actuar de un hombre acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la oscuridad. El dormitorio de Rose estaba bañado por la suave luz de una lámpara de mesilla. Empujó la puerta y miró dentro. Su madre estaba durmiendo, o al menos parecía que estuviera durmiendo. Su rostro estaba tranquilo, su respiración era regular. Dante sintió cómo el alivio se apoderaba de él. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Algo le hizo mirar atrás. La muñeca de su madre. Dante se acercó y se agachó, y entonces lo vio. Un moretón reciente en la parte interior de la muñeca de Rose. Ese lugar. No podía haber sido causado por un abrazo protector. Si Isla hubiera estado sujetando a su madre para protegerla, como ella afirmaba, los moretones habrían estado en el hombro, en la espalda, en los lugares que se presionan en un abrazo. Pero era la muñeca, la parte interior de la muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza, tirando violentamente. Dante se quedó paralizado, mirando fijamente el moretón. En su mente, la tarde se repitió. Serena llorando, señalando a Ella. Isla arrodillada,
abrazando a su madre estirando los brazos hacia Isla como si no quisiera que se fuera. Por favor, no la dejes sola con esa mujer otra vez. Por primera vez, el muro de confianza que Dante había construido alrededor de Serena mostró una pequeña grieta, y supo que una vez que aparecía una grieta, nunca se curaría por sí sola. Dante comenzó a dudar, ¿pero era ya demasiado tarde? A la mañana siguiente, Dante no podía dormir. La imagen del moretón en la muñeca de su madre lo persiguió toda la noche, dando vueltas en su mente como una pregunta sin respuesta. Se sentó en su oficina mientras el cielo aún estaba oscuro esperando. A las 7:00 en punto, Marco llamó a la puerta y entró, como hacía todos los días. Pero hoy Dante no le preguntó por los negocios. Se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda a Marco. «Necesito que hagas algo», dijo Dante, con voz baja y pausada. «Averigua todo lo que puedas sobre Ela Navarro, sus antecedentes, su familia, su pasado, su trabajo anterior, todo». Marco asintió sin preguntar por qué. Pero Dante no había terminado. «Y vigila a Serena en secreto. Quiero saber qué hace, con quién se reúne, con quién habla cuando no estoy con ella». Esta vez, Marco no pudo ocultar su sorpresa. «Jefe, ¿sospechas de ella?» Dante se volvió, con sus ojos grises fríos como el acero. «Sospecho de todo el mundo, por eso sigo vivo». Marco lo entendió. En el mundo de la mafia, la confianza ciega era el camino más corto hacia la muerte. Bajó la cabeza y se marchó, comenzando su nueva misión. Al mismo tiempo, arriba, Serena estaba en el baño con la puerta bien cerrada, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz estaba tensa, casi un siseo entre dientes. Esa anciana casi lo arruina todo. Si no hubieran echado a esa chica puertorriqueña, nuestro plan habría fracasado. La persona al otro lado dijo algo y Serena frunció el ceño. Lo sé, pero tienes que entender que sigue sin querer firmar esos papeles. Necesito que firme antes de la boda. Si no, una vez que me convierta en la Sramola Moretti, todo será mucho más complicado». Hizo una pausa, escuchando, y luego asintió, aunque la otra persona no pudiera verla. «Déjame manejarlo. He contratado a una nueva enfermera. Ella sabrá cómo manejarlo». Serena terminó la llamada, se miró en el espejo y esbozó una sonrisa tan fría como el cristal. Tal y como Serena había dicho, la nueva enfermera llegó. Bethany era una mujer de mediana edad, con el rostro tan duro como el dinero y sin una pizca de calidez en los ojos. Había sido contratada personalmente por Serena, y desde el primer momento, la forma en que trataba a Rosa dejaba claro que no era una cuidadora, sino una guardia. «¡Come!», espetó Bethany, empujando la bandeja de comida hacia Rosa. «No tengo todo el día». Rosa apartó la cara, con los labios apretados. Se negaba a comer, se negaba a tomar sus medicinas, se negaba a cooperar con esa mujer desconocida. En su interior solo había un nombre, el nombre que había intentado pronunciar toda la noche. Isla. ¿Dónde estaba ahora esa niña? ¿Estaba a salvo? ¿Por qué su hijo había alejado a la única persona que realmente la quería? Al mediodía, Dante pasó por la habitación de su madre. Se detuvo al ver a Serena sentada junto a la cama de Rose, cogiéndole la mano, con una voz dulce como la miel. «Madre, siento lo de ayer. Estaba tan asustado que exageré. Prometo que te cuidaré muy bien. Eres mi futura suegra». Después de todo, Dante se quedó en la puerta observando. Serena levantó la vista, se encontró con sus ojos y le dedicó la sonrisa más amable que pudo esbozar. Se levantó, salió y besó a Dante suavemente en la mejilla. «Estoy intentando que mi madre se sienta más cómoda», dijo con voz llena de preocupación. «Sé que no le gusto, pero no me daré por vencida». Dante asintió sin decir nada. Serena sonrió y se alejó por el pasillo, con sus tacones marcando un ritmo constante. Él la vio marcharse y luego volvió a mirar hacia la habitación de su madre. Rosa yacía allí con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Dante exhaló lentamente y se dio la vuelta para marcharse. Y fue entonces cuando lo oyó. Un pequeño sonido, débil y apagado, pero desgarradoramente claro. «Isla». Dante se quedó paralizado.
Se giró y miró fijamente hacia la habitación. Su madre seguía tumbada allí, con los ojos cerrados, pero sus labios se movían, luchando por articular el sonido. Isla. Era la primera palabra que Rosa había conseguido decir desde el derrame cerebral de hacía 3 meses, y el nombre que pronunció no era Dante, ni Serena. Era Isla, la chica a la que él había alejado. Dante sintió como si le aplastaran el corazón con un puño. ¿Por qué? ¿Por qué la primera palabra que su madre luchó por decir era el nombre de la persona que él había acusado? ¿Por qué no lo llamaba a él, sino a ella? Las preguntas atravesaron a Dante como una tormenta, y la semilla de la duda que había plantado la noche anterior comenzaba a brotar. Rosa finalmente había recuperado la voz y estaba llamando a la mujer que Dante había echado. Pasaron 3 días. 3 días en los que Dante observó a Serena desde la distancia, siguiendo cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de su boca. 3 días subiendo cada noche a la habitación de su madre, observándola dormir, observando cómo el moratón de su muñeca pasaba lentamente de morado a amarillo. 3 días esperando a que Marco terminara el encargo. Y hoy Marco vino. El leal hombre entró en la oficina de Dante con un grueso expediente en la mano. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada y se quedó allí esperando. Dante miró el expediente y luego a Marco. ¿Esto es todo? Marco asintió. Todo lo que pude encontrar sobre Ela Navarro, jefe, y algunas otras cosas que creo que debería saber. Dante abrió el expediente y comenzó a leer. Es Ela Navarro, nacida en 1997 en el Bronx, Nueva York. Madre, María Navarro, puertorriqueña, trabajaba limpiando casas. Padre desconocido. Y entonces la siguiente línea hizo que Dante se detuviera. María Navarro murió en 2005. Causa: lesión cerebral traumática debido a violencia doméstica. Autor: Richard Cole, padrastro. Isa Navarro, de 8 años en ese momento, fue la única testigo. Dante sintió que se le cerraba la garganta, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Siguió leyendo. Tras la muerte de su madre, Isla fue acogida por el sistema de hogares de acogida. La niña vivió con 7 familias diferentes durante los siguientes 10 años. En los registros de uno de esos hogares, había una nota sobre el castigo excesivo que recibía Isla. Una frase suave para referirse al abuso. Pero la niña no se quebró. Isla estudiaba por su cuenta por las noches y trabajaba a tiempo parcial durante el día. A los 18 años, superó la edad para estar en acogida y comenzó una vida independiente. A los 22, obtuvo su título de enfermería. Y a partir de ahí, comenzó a trabajar en la residencia de ancianos Street Mary. Dante pasó a la página siguiente. El historial laboral de Isla en Street Mary durante 5 años. Ni una sola queja, ni un solo informe negativo. En cambio, había 8 cartas de elogio de las familias de los pacientes. Una nota en particular hizo que Dante se detuviera y la leyera de nuevo con más atención. En 2022, la familia de una paciente fallecida le ofreció a Isla $10,000 para agradecerle por cuidar a su madre en sus últimos días. Isa se negó. Dijo que no hacía este trabajo por dinero, sino porque no quería que nadie estuviera solo como lo había estado su madre. Dante cerró el expediente y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. $10,000 para una huérfana criada en la pobreza y la violencia. $10,000 era una fortuna, pero ella lo rechazó porque tenía principios. Porque tenía corazón, dijo Marco, rompiendo el silencio. Está limpia, jefe, más limpia que cualquiera que haya investigado jamás. Ni una sola mancha en su pasado. Solo una chica que intenta vivir decentemente, aunque la vida nunca haya sido decente con ella. Dante no dijo nada. Solo se quedó mirando la pared, con la mente dando vueltas. Marco colocó otra hoja de papel sobre la mesa. Y esta es la información sobre la señorita Castellano. Tal y como pediste, Dante la cogió. Era mucho más fina que el expediente de EA, pero su contenido parecía más denso. En los últimos 2 años, Serena había despedido a 3 empleadas domésticas de su casa. Una de ellas afirmó que Serena la había golpeado, pero no había pruebas suficientes para llevarlo a los tribunales. La familia Castellano pagó una gran cantidad de dinero para que esa persona guardara silencio.
También había rumores de que Serena trataba mal a las personas que consideraba inferiores a ella, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, por miedo al poder de la familia Castellano. Dante dejó el papel sobre la mesa y apretó los puños. Había confiado en una mujer con antecedentes de golpear a sus sirvientes y había echado a una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás. Había elegido mal, completamente mal. ¿Dónde está?, preguntó Dante con voz ronca. Isa, ¿dónde está ahora? Marco lo miró, con un leve destello de alivio en los ojos. La jefa del asilo callejero Mary volvió a su antiguo trabajo. Dante se levantó, se acercó a la ventana y contempló el cielo gris de Chicago. Tenía que encontrar a Isla. Necesitaba saber la verdad, pero primero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables de lo que Serena había hecho. Dante por fin había empezado a ver quién era realmente ella. ¿Iría a buscarla? La residencia de ancianos Street Mary estaba situada en las afueras de Chicago. Era un edificio antiguo, con la pintura desconchada y largos pasillos que parecían no tener fin. No había suelos de mármol, ni lámparas de cristal, ni cuadros de $1.000.000 en las paredes. Solo había un fuerte olor a desinfectante, el pitido constante de las máquinas médicas y seres humanos esperando el último día de sus vidas. Isla había vuelto aquí, al lugar donde trabajó durante 5 años antes de que la contrataran en la mansión Moretti. El trabajo era tan agotador como siempre. Turnos de 12 horas por menos de $20 la hora y hasta 15 pacientes a los que atender cada día. Pero Isla no se quejaba. Nunca lo había hecho. Esa tarde, Isa se sentó junto a la cama de Margaret, una mujer de 80 años con el pelo blanco plateado y los ojos azul pálido nublados por la edad. Margaret tenía Alzheimer. Apenas recordaba nada, ni siquiera a sus propios nietos. Pero le gustaba que le cepillaran el pelo y le gustaba escuchar a Isla cantar. «Canta esa», dijo Margaret con voz temblorosa. «La que solía cantar tu madre». Isa sonrió con ternura, aunque Margaret no era su madre. Aunque ni siquiera sabía quién era Isla, esta peinó el frágil cabello de la mujer y comenzó a cantar. Era una nana española, la canción que su madre le había cantado todas las noches antes de morir. La voz de Dermeela era suave y clara, y se extendía por la pequeña habitación. Margaret cerró los ojos, con una sonrisa tranquila en los labios. Y en ese momento, Isa ya no vio a Margaret. Vio a Rosa, a la señora Rosa, con sus ojos bondadosos, su cálida sonrisa, el brazalete de plata que le había regalado a Isla. A la señora Rosa, la mujer a la que Isa había jurado proteger, pero a la que se vio obligada a abandonar. A Isla se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las tragó. No podía llorar, no delante de un paciente. «Cantas muy bien». La voz hizo que Isla se quedara quieta. Conocía esa voz. Nunca la olvidaría. Giró la cabeza lentamente y su corazón pareció detenerse. Dante Moretti estaba solo en la puerta, sin guardaespaldas, sin pistola, sin la fuerza habitual que parecía seguirlo como una sombra. Llevaba un sencillo abrigo negro, las manos en los bolsillos y los ojos grises fijos en ella con una mirada que no podía descifrar. Los instintos de Isa se despertaron de golpe. Se levantó y se colocó entre Dante y Margaret, como si él fuera una amenaza, como si fuera a proteger a esta anciana a cualquier precio, a pesar de que solo era una enfermera delgada. Y él era el jefe de la mafia más poderoso de Chicago. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isla, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Dante entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Mi madre dijo tu nombre». Isla no dijo nada, solo lo miró. Era la primera palabra que había podido decir desde el derrame cerebral. Dante continuó con voz baja y deliberada. «¿Por qué mi madre dijo tu nombre?» «Porque yo era el único que la protegía». Isla respondió sin pestañear. Dante dio otro paso hacia ella. «¿Protegiéndola de quién?» Isla lo miró directamente a los ojos grises, sin pestañear, sin temblar. «Ya sabes de quién, simplemente no quieres creerlo». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Dante no habló, pero tenía la mandíbula apretada y los músculos de la cara tensos y rígidos. Estaba luchando consigo mismo. Isa podía verlo. «Dímelo»,
dijo Dante por fin, con un tono casi ordenante. Dime qué pasó ese día. Y Isa se lo contó. Le contó que había oído gritos en la habitación de Rose. Le contó lo que vio cuando abrió la puerta. Serena abofeteando a Rose, gritándole, obligándola a firmar un montón de papeles. Le contó cómo Serena empujó a Rose al suelo cuando ella se negó. Y le contó cómo se había interpuesto entre ellas, utilizando su propio cuerpo como escudo, recibiendo las patadas, las bofetadas, los insultos que Serena le lanzaba. Quería que la señora Rosa firmara los papeles de transferencia de la propiedad. Isa, con la voz ligeramente temblorosa por la ira al recordar. La señora Rosa se negó y Serena la castigó por ello, justo delante de mí. Dante se quedó inmóvil como una estatua. Ni un solo músculo de su rostro se movió, pero sus ojos, esos fríos ojos grises, estaban llenos de una tormenta que se avecinaba. Si me estás mintiendo, dijo Dante lentamente, midiendo cada palabra como si se estuviera conteniendo, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún sitio. Isa no retrocedió. Le devolvió la mirada. Sus ojos marrones oscuros brillaban con orgullo e integridad. ¿Y si estoy diciendo la verdad, qué pasa? Dante no respondió. Se quedó allí mirándola durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él. Isa lo vio marcharse y se dio cuenta de algo. Los pasos de Dante al marcharse sonaban mucho más pesados que cuando había llegado. Dante había oído la verdad, pero creerla significaría que todo su mundo era una mentira. Dante condujo de vuelta a la mansión Moretti en silencio. Las palabras de Isla resonaron en su mente durante todo el camino, como una canción que no podía apagar. ¿Sabes de quién? Simplemente no quieres creerlo. Necesitaba pruebas. Necesitaba verlo con sus propios ojos y sabía por dónde empezar. La sala de control de seguridad estaba en el sótano de la mansión, una pequeña habitación repleta de monitores y equipos de grabación. Cada rincón de la casa era vigilado las 24 horas del día. Cada segundo, cada minuto, almacenado, o al menos eso se suponía. Dante entró y el guardia sentado en la consola se levantó sobresaltado. «Jefe, no sabía que iba a venir aquí abajo. Siéntate», ordenó Dante con voz fría. «Necesito ver las imágenes de la habitación de mi madre». Ese día, el día en que despidieron a la enfermera, el guardia tragó saliva y su rostro se tensó de repente. Se sentó, tecleó en el teclado, abrió la carpeta de almacenamiento y luego se detuvo. «Jefe, hay un problema». Dante miró la pantalla. La carpeta de ese día estaba vacía, ni un solo archivo. «¿Dónde están las imágenes?», preguntó Dante con voz peligrosa. «Las borré, jefe». «¿Quién las borró?». El guardia bajó la mirada, incapaz de mirar a los ojos a Dante. «La señorita Castellano». «Jefe, vino aquí esa misma noche y me dijo que borrara todas las imágenes de ese día. Dijo que había un problema técnico. La imagen estaba distorsionada. No era necesario guardarla». Dante se quedó quieto, con la mandíbula tan apretada que sentía que los dientes se le iban a convertir en polvo. Serena había borrado las imágenes esa misma noche antes de que nadie pudiera verlas. ¿Por qué? ¿Por qué las borró si no tenía nada que ocultar? Si Isla realmente había atacado a Rosa, como dijo Serena, las imágenes habrían sido la prueba perfecta. Serena debería haberlas guardado, mostrárselas a Dante, mostrárselas a la policía si fuera necesario. Pero lo borró la prueba. La duda que Dante sentía ya no era una duda. Se estaba convirtiendo en algo mucho más aterrador, una certeza que tomaba forma. Salió de la sala de seguridad sin decir nada, subió las escaleras y se dirigió a la habitación de su madre. Era bien pasada la medianoche, pero cuando Dante abrió la puerta de Rosa, ella estaba despierta. Tenía los ojos muy abiertos en la oscuridad, fijos en la puerta como si estuviera esperando a alguien. Cuando vio a su hijo, Rosa no habló, solo lo miró con una mirada dolorida, llena de palabras que no podía decir. Dante se acercó a la cama y se sentó, tomando suavemente la delgada mano de su madre. Podía sentir cómo temblaba, no por el frío, sino por algo más profundo. «Madre», dijo Dante en voz baja,
Necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó ese día? ¿Serena te hizo algo? Rosa miró a su hijo con lágrimas en los ojos. Intentó abrir la boca. Intentó forzar unos sonidos entrecortados a salir de su garganta. Golpeó. Dante sintió que el corazón se le encogía como si un puño lo hubiera apretado. Su madre intentaba decir que Serena la había golpeado. Madre, lo siento, susurró Dante, con la voz cargada de emoción. No te creí. Eché a la única persona que te protegía. Lo siento. Rosa negó débilmente con la cabeza y luego hizo algo que sorprendió a Dante. Levantó la mano y señaló hacia la esquina de la habitación, detrás del viejo cuadro de la pared. Dante frunció el ceño sin entender, pero Rosa seguía señalando, con los ojos fijos e insistentes. Se levantó, se acercó a la esquina y apartó el cuadro. Y lo vio. Una pequeña cámara escondida tan ingeniosamente que nadie podría haberla encontrado a menos que supiera que estaba allí. Dante se volvió hacia su madre con los ojos muy abiertos. Madre, tú instalaste esto. Rosa asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Ella lo sabía. Llevaba mucho tiempo sospechando de Serena, incluso antes del derrame cerebral, y se había preparado. Dante llamó a Marco. En menos de 15 minutos, Marco estaba allí. Quitó la cámara, la conectó a un ordenador portátil y encontró el archivo de ese día. Sí, jefe, dijo Marco, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Está aquí. Está todo aquí. Dante se sentó mirando fijamente la pantalla negra. Marco le entregó una pequeña memoria USB que contenía las imágenes. Dante la cogió y se dio cuenta de que le temblaba la mano. Este era el momento de la verdad. Este era el momento en que sabría si había estado en lo cierto o no. Este era el momento en que vería el verdadero rostro de la mujer con la que pretendía casarse. ¡Ponlo!, ordenó Dante con voz ronca. Marco pulsó el botón. La pantalla se iluminó. La cámara secreta lo había capturado todo, y Dante estaba a punto de ver la horrible verdad. La pantalla se iluminó y el infierno se abrió ante Dante. La imagen de la cámara oculta era nítida hasta el más mínimo detalle. El dormitorio de Rose. La luz de la tarde se filtraba por la ventana y Serena Castellano estaba de pie en medio de la habitación, con el rostro desencajado por la rabia. Nada que ver con la mujer dulce y amable que Dante creía conocer. Firma aquí, vieja bruja senil. La voz de Serena en el video sonaba aguda como una cuchilla. Firma o convertiré tu vida en un infierno. Rosa estaba sentada en la cama, sacudiendo débilmente la cabeza, moviendo los labios como si intentara decir algo, pero sin emitir ningún sonido. Se resistía, se negaba. Aunque su cuerpo era frágil y el derrame cerebral le había robado la voz, Serena la abofeteó. La mano de Serena se levantó y se estrelló contra la mejilla de Rose con una fuerza aterradora. La cabeza de la mujer de 75 años se ladeó bruscamente y un grito de dolor se escapó de su garganta. Dante sintió que la sangre le hervía, pero el video continuó y la situación empeoró. ¿Quién te crees que eres?, gritó Serena, agarrando el cuello del camisón de Rosa y tirando de ella hacia adelante. ¿Crees que puedes detenerme? Voy a ser la dueña de esta casa. Y tú morirás en algún asilo de ancianos podrido que nadie ni siquiera recordará. Empujó a Rosa. La anciana debilitada cayó al suelo. El sonido del impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer daño. Serena se rió, de pie sobre ella como una vencedora sobre la derrotada. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Isa entró corriendo, con los ojos muy abiertos por el horror de lo que vio. No dudó, no pensó. Corrió directamente hacia Rosa, se arrodilló y utilizó su propio cuerpo para protegerla. «¡No la toques!», gritó ella con la voz temblorosa pero llena de determinación. Serena se dio la vuelta, con los ojos encendidos. «¿Te atreves a interferir en mis asuntos, basura puertorriqueña de pacotilla?». Se abalanzó sobre Isla y le dio una patada en el costado. Una patada, 2 patadas, 3 patadas. Isla se dobló de dolor, pero no soltó a Rosa. Se envolvió alrededor de la mujer mayor, dejando que su propia espalda recibiera todos los golpes. Serena agarró el jarrón de cristal de la mesa
y se lo lanzó. Se estrelló contra la pared y los fragmentos salieron disparados. ¡Suéltala!, gritó Serena. «Suéltala ahora mismo». Pero ella no la soltó. Solo abrazó a Rosa con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te haga daño. Respira. Solo respira». Y entonces en el video se oyeron pasos en el pasillo. Los pasos de Dante. Serena los oyó y en un instante su rostro cambió por completo. La crueldad desapareció, sustituida por miedo, preocupación y lágrimas que brotaban como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Dio un paso atrás y se agarró el codo como si estuviera herida. Y cuando Dante apareció en la puerta, se había transformado por completo en una víctima. «Dante, intenté detenerla, pero ella empujó a tu madre». El video terminó. La pantalla se quedó en negro. La habitación se sumió en un pesado silencio. Dante se quedó inmóvil, con el rostro pálido como un cadáver. No dijo nada, no respiró, no se movió. Marco se quedó a su lado sin atreverse a hablar. Rosa yacía en la cama, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus arrugadas mejillas. Había esperado este momento, el momento en que su hijo vería la verdad. Pasó un minuto, dos, y entonces Dante se levantó lentamente, como una bestia que despierta, y entonces explotó. Arrojó el portátil de la mesa, y éste se estrelló contra la pared con un golpe brutal y ensordecedor. Barrió con el brazo las estanterías, tirándolo todo al suelo. Libros, adornos, todo cayó ruidosamente al suelo. Golpeó la pared una, dos, tres veces, hasta que la sangre comenzó a brotar de sus nudillos. «La eché fuera», rugió Dante, con la voz ronca por un dolor que sonaba como si alguien le estuviera destrozando las entrañas. «Eché fuera a la única persona que protegía a mi madre. Creí al único que la estaba haciendo daño». Cayó de rodillas, con ambas manos agarrándose la cabeza. Dante Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hombre al que todo el inframundo temía. Estaba de rodillas entre los escombros, con los hombros temblando en ondas irregulares. Marco se adelantó y le puso una mano en el hombro sin decir nada. Había momentos en los que el silencio era lo único que se podía hacer. Rosa observaba a su hijo con el corazón encogido. Quería acercarse a él, abrazarlo, decirle que lo perdonaba. Pero sabía que Dante necesitaba ese momento. Necesitaba enfrentarse a su error antes de poder arreglarlo. Por fin, Dante se levantó. Respiró hondo, se pasó la mano por la cara y cuando se volvió hacia Marco, el gris de sus ojos ya no era dolor. Era frío, peligroso, la mirada de un jefe de la mafia a punto de dictar sentencia. «Prepárate para mañana por la noche», dijo Dante, con una calma aterradora. «Organiza una cena, invita a don Castellano y a su familia. Diles que es una fiesta para anunciar la fecha de la boda». Marco asintió, comprensivo, y contacta con el padre Antonio. «Necesito que esté allí como testigo». «Sí, jefe». Dante miró a su madre y sus ojos se suavizaron por un instante. «Lo arreglaré todo, madre, lo juro». Rosa asintió con una leve sonrisa en los labios. Por primera vez en semanas, vio esperanza. Dante finalmente lo sabía todo, y el jefe de la mafia estaba a punto de llevar a cabo su juicio. La noche siguiente, la mansión Moretti resplandecía con la luz, como si estuviera dando la bienvenida a una gran celebración. El comedor principal se había vestido con un esplendor lujoso con rosas rojas, brillantes velas blancas y la vajilla de plata más preciosa que poseía la familia. Los sirvientes se movían apresuradamente y el chef privado preparaba los platos tradicionales italianos más caros. Todo era perfecto, perfecto de una manera que daba miedo. Serena Castellano bajó las escaleras con un brillante vestido rojo que se ceñía a su cuerpo, mostrando cada una de sus seductoras curvas. Había pasado todo el día en el spa, arreglándose el pelo, perfeccionando su maquillaje, preparándose para el momento que creía que sería la noche más gloriosa de su vida. La noche en que Dante anunciaría la fecha de la boda delante de ambas familias. La noche en que se convertiría oficialmente en la futura señora Moretti. «Estás preciosa», le dijo Dante cuando ella se acercó a él, con su tono tan tranquilo como siempre.
Serena sonrió y le besó en la mejilla. Por supuesto, esta es nuestra noche especial. No se dio cuenta de que la mirada de Dante era más fría de lo habitual. Estaba demasiado ocupada admirando el esplendor que la rodeaba como para darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Los invitados llegaron uno por uno. Don Castellano, el padre de Serena, un hombre de 60 años con el pelo entrecano y los ojos penetrantes de un jefe mafioso experimentado. Junto a él estaba Vincent, el hermano de Serena, un hombre de 35 años con una presencia fría y tranquila. Entraron en la mansión con la postura de invitados de honor, sin saber que estaban entrando en un juicio. «Dante, te has esmerado», dijo don Castellano, estrechándole la mano con firmeza. «Supongo que esta es una ocasión especial». «Muy especial», respondió Dante, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tengo algo importante que compartir con todos». Serena se enganchó del brazo de su padre y lo condujo al comedor, riendo y hablando alegremente. Estaba en la cima de la felicidad y no sabía que era el último momento de esa felicidad. Rosa fue llevada en silla de ruedas, Bethany la empujaba hacia el comedor. Pero esta noche había algo diferente en los ojos de la anciana. No había miedo ni desesperación. En cambio, su mirada brillaba mientras miraba a su hijo, como si supiera algo que los demás no sabían. Serena miró a Rosa, sus labios se curvaron en una falsa sonrisa ensayada. «Madre, tienes mejor aspecto. Espero que disfrutes de la cena de esta noche». Rosa no respondió. Solo miró a Serena con una mirada que, si Serena hubiera sido lo suficientemente inteligente, habría reconocido como la mirada de alguien que ya conocía el final. Y entonces apareció otro invitado. El padre Antonio, el anciano sacerdote de la iglesia a la que la familia Moretti había estado vinculada durante generaciones. Entró en el comedor con su tradicional túnica negra, con el rostro amable pero severo. Serena frunció el ceño, sorprendida. Padre Antonio no sabía que estaba invitado. Lo invité como testigo, dijo Dante con suavidad. Para un evento importante. Serena asintió sin sospechar nada. Pensó que Dante quería que el padre Antonio fuera testigo del anuncio de la fecha de la boda, quizás para hablar de la ceremonia religiosa. No podía imaginar la horrible verdad que le esperaba. Comenzó la cena. Se sirvieron los aperitivos. Se llenaron las copas de vino. Todos hablaban y reían. El ambiente parecía cálido y alegre. Serena hablaba sin parar sobre los planes de la boda, sobre el vestido de novia que había encargado en París, sobre la interminable lista de invitados, sobre la gran ceremonia con la que había soñado. «Quiero que sea en St. Patrick's», dijo Serena con los ojos brillantes. «Es la iglesia más bonita de Chicago y la recepción será en el Hotel Península. Ya he hecho el depósito». Se volvió hacia Dante, esperando su aprobación, pero Dante no dijo nada. Durante toda la comida, apenas abrió la boca. Se limitó a sentarse allí, con los ojos grises fijos en Serena, observando cada movimiento, cada expresión. Esa mirada era fría, distante, como si estuviera mirando a una extraña. Don Castellano notó el inusual silencio de Dante. Dejó su copa de vino y estudió a su futuro yerno con curiosidad. «Has estado callado toda la noche, Dante. ¿Te preocupa algo?» Dante dejó la servilleta sobre la mesa lentamente, de forma deliberada. Luego se levantó. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia él. «En realidad, sí», dijo Dante, con una calma casi antinatural. «Hay algo que quiero que todos vean». Hizo una señal a Marco, que estaba de pie en un rincón de la sala. Marco asintió, se acercó a la pared y pulsó un botón de control. Una gran pantalla desciende lentamente del techo, cubriendo la pared del fondo. Es una pantalla de proyección que Dante ha instalado ese mismo día. Serena la mira con curiosidad. «¿Qué sorpresa me tienes preparada, Dante?», pregunta con voz alegre y emocionada. «¿Es un video de nuestro viaje a Europa? ¿O es?» Dante no responde. Solo la mira y, en ese momento, Serena capta su mirada. Algo en esa mirada hizo que la sonrisa de sus labios se desvaneciera. Algo frío y peligroso, como la mirada de un depredador a punto de atacar. Marco pulsó el botón de reproducción. La gran pantalla se iluminó y la sonrisa de Serena se congeló al darse cuenta
de que no se trataba de un montaje sentimental. Eran imágenes del dormitorio de Rose. La trampa estaba tendida. Serena estaba a punto de enfrentarse a su juicio ante todos. El video comenzó a reproducirse y el lujoso comedor se convirtió de repente en una sala de audiencias. En la gran pantalla apareció Serena Castellano, con el rostro desencajado por la furia, completamente diferente de la mujer elegante y resplandeciente sentada a la mesa. Firma aquí, vieja bruja senil. Firma o convertiré tu vida en un infierno. La voz de Serena en el video resonó, gélida y despiadada. Todos los presentes en la sala se volvieron hacia la pantalla, luego hacia Serena y luego de nuevo hacia la pantalla, como si sus ojos les traicionaran. Don Castellano dejó su copa de vino sobre la mesa, con la mirada fija en la imagen de su hija, abofeteando a una mujer de 75 años. Vincent, el hermano de Serena, permaneció sentado como una estatua, con el rostro impasible, pero con la mano cerrada en un puño bajo la mesa. El padre Antonio se santiguó en silencio, con los ojos llenos de dolor al presenciar la crueldad que se veía en la pantalla. El video continuó. A Rosa la empujaron al suelo. Isla se apresuró a protegerla. Serena pateó a Isla, la golpeó, les arrojó objetos. Y entonces llegó el momento más aterrador. El sonido de los pasos de Dante desde el pasillo. Y Serena en el video cambió al instante. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser un demonio a una víctima indefensa. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, culpó a Isla con una perfección escalofriante. El comedor quedó en absoluto silencio. Ni un sonido, ni una respiración. Solo el video reproduciéndose y la verdad quedando al descubierto. Serena se quedó allí sentada, con el rostro pálido como un cadáver y los ojos muy abiertos por el horror mientras se veía a sí misma en la pantalla. Luego se levantó de un salto, empujando la silla hacia atrás con un chirrido áspero y agudo. «Eso es falso», Serena gritó con voz aguda. «Alguien editó el video. Es una conspiración para incriminarme. Dante, tienes que creerme. Yo nunca haría algo así». Se volvió hacia Dante, con los ojos llenos de lágrimas, extendiendo la mano como para agarrarlo. Pero Dante no se movió. Se quedó allí de pie, con los ojos grises fríos como el hielo, mirándola con desprecio indisfrazable. «¿Falso?», preguntó Dante, con una calma aterradora. «Entonces, ¿por qué borraste las imágenes del sistema de seguridad de la mansión esa misma noche? Si fueras inocente, las habrías guardado como prueba contra Isla». Serena tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Se volvió hacia su padre, con una mirada suplicante. «Padre, tienes que creerme. Es un complot de la familia Moretti para romper nuestra alianza. Yo no lo hice. Cállate». Don Castellano la interrumpió, con voz fría y llena de desdén. Miró a su hija con una expresión que Serena nunca había visto antes. No era amor ni indulgencia, solo disgusto. «Has deshonrado a la familia Castellano», dijo don Castellano lentamente. «Golpeaste a una mujer de 75 años. Incriminaste a una persona inocente y te atreviste a pensar que podrías ocultarlo todo». Serena negó con la cabeza, derramando lágrimas, pero ya nadie creía en esas lágrimas. La habían visto llorar en la pantalla. Sabían que podía activarlas como si fueran un interruptor. Y entonces, desde el otro lado de la mesa, se alzó una voz débil pero inequívocamente clara. «Todo es cierto». Todos se volvieron hacia Rosa. La anciana estaba sentada en su silla de ruedas, con la espalda recta, los ojos brillantes y, por primera vez desde el derrame cerebral, pronunció una frase completa. «Ella me golpeó. Isa me protegió. Todo es cierto». Serena miró a Rosa, luego a Dante y luego a su padre. Se dio cuenta de que no había escapatoria. La máscara perfecta que había llevado durante tantos años se hizo añicos. Y, sin nada que perder, su verdadera naturaleza salió a la luz. «No puedes hacerme esto», gritó Serena. Su voz ya no era dulce, sino salvaje por la locura. «No puedes. La alianza entre las dos familias. Padre no lo permitirá». «Padre sí. Te dije que te callaras», rugió don Castellano. «Ya no tienes derecho a hablar en nombre de la familia Castellano».
Serena se quedó allí temblando, con los ojos inyectados en sangre, respirando rápido y superficialmente. Miró alrededor de la habitación, buscando un aliado, alguien que se pusiera de su lado, pero no había nadie. Incluso su hermano apartó la mirada. Como si no pudiera soportar mirarla, Dante caminó hacia Serena, cada paso pesado como el latido de un tambor fatal. Se detuvo frente a ella y la miró con el tipo de mirada que ella solo le había visto dirigir a sus enemigos. «El compromiso termina aquí», dijo Dante, con una voz fría como hielo. «Te irás de Chicago esta noche. Si vuelvo a ver tu rostro, no seré tan educado». Serena dio un paso atrás y luego otro. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación como un animal atrapado sin ningún lugar al que huir. Entonces su mirada se detuvo en Rosa. La anciana estaba sentada allí, frágil, desprotegida. La que lo había hecho todo derrumbarse. La que se había negado a firmar esos papeles. La que había destruido el futuro de Serena. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Serena agarró el cuchillo de plata de la mesa y se abalanzó sobre Rosa con un grito enloquecido. «Si yo no puedo tener esta familia, nadie la tendrá». Serena lo había perdido todo, y ahora estaba dispuesta a matar. Pero Dante fue más rápido. Los instintos de un jefe de la mafia forjados a lo largo de décadas en los bajos fondos se activaron en un instante. Se abalanzó hacia adelante y detuvo a Serena antes de que pudiera acercarse a Rosa. Le agarró la muñeca con fuerza, le dio un fuerte giro y el cuchillo de plata cayó al suelo con estrépito. Serena gritó de dolor, pero Dante no la soltó. La miró con la mirada que reservaba para los traidores, para las personas a las que había ordenado eliminar en los oscuros callejones de Chicago. «¿Crees que puedes ponerle la mano encima a mi madre?». Dante siseó entre dientes, con una voz tan peligrosa como la de una serpiente. «¿Crees que puedes venir aquí, pegarle y marcharte?». Los guardias de Dante aparecieron como de la nada. Dos hombres corpulentos agarraron a Serena y la alejaron de Dante. Ella se resistió, gritó, pero no pudo liberarse de su agarre. «Suéltame, suéltame ahora mismo». Serena chillaba como una loca. Su cabello cuidadosamente peinado ahora estaba revuelto. Su costoso maquillaje se había corrido por las lágrimas y el sudor. Ya no era la orgullosa princesa Castellano. Solo era una mujer frenética y furiosa a la que arrastraban como a una criminal. «Te arrepentirás de esto, Dante Moretti», Serena gritó mientras la sacaban del comedor. «Destruiré todo lo que amas. Te haré pagar. ¿Me oyes? Te arrepentirás». Sus gritos resonaron en el pasillo, luego se desvanecieron y desaparecieron cuando se cerró la puerta. El comedor se sumió en un pesado silencio. Don Castellano permaneció inmóvil, con el rostro como una piedra. Pero Dante podía ver la humillación ardiendo en sus ojos. Era uno de los jefes más poderosos de Chicago, y su hija acababa de montar un espectáculo loco y vergonzoso delante de todos. Lentamente, don Castellano se puso de pie. Se acercó a Dante e hizo algo que nadie esperaba. Inclinó la cabeza. «Siento lo de mi hija», dijo don Castellano con voz grave y profunda. «Se ocuparán de ella. Me aseguraré de que nunca más moleste a su familia. En cuanto a nuestra alianza». Dante levantó una mano, interrumpiéndole. «¿Alianza?», preguntó con voz fría. «Después de lo que tu familia le ha hecho a la mía, ¿todavía quieres hablar de una alianza?». Don Castellano levantó la cabeza y agudizó la mirada. Era un insulto. Rechazar una alianza con la familia Castellano era una declaración de guerra en el mundo de la mafia. Pero a Dante no le importaba. «Tu hija golpeó a mi madre», continuó Dante, con palabras que caían como piedras frías. «Atormentó a una mujer de 75 años que se recuperaba de un derrame cerebral. Incriminó a una persona inocente. Y acaba de intentar matar a mi madre delante de mí. ¿Cree que voy a aliarme con una familia así?». Silencio. Don Castellano miró fijamente a Dante, y en ese momento el poder entre ellos cambió. Dante ya no era el futuro yerno que necesitaba el apoyo de la familia Castellano. Era Dante Moretti, el jefe de la familia Moretti, el hombre que había rechazado y humillado públicamente a la familia Castellano delante de testigos. «Lo entiendo», dijo don Castellano al fin,
con voz dura como el hierro. Ya no tenemos nada más que decirnos. Se volvió hacia Vicente e hizo una señal a su hijo. Padre e hijo salieron del comedor, con la espalda recta, pero con pasos pesados. Habían llegado como invitados de honor. Se marcharon como hombres derrotados. El padre Antonio se levantó, se acercó a Dante y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo correcto», le dijo con dulzura. «La verdad debe salir a la luz, por mucho que duela». Dante asintió, pero no dijo nada. El anciano sacerdote saludó a Rosa y se marchó en silencio, dejando a madre e hijo en el destrozado comedor. Dante se acercó a su madre y se arrodilló junto a su silla de ruedas. Le tomó la mano delgada y por primera vez en muchos años sintió que se le humedecían los ojos. «Lo siento, madre», susurró. «No te protegí. Confié en la persona equivocada». Rosa miró a su hijo, con sus ojos envejecidos llenos de amor y perdón. Levantó la mano y le acarició la mejilla como solía hacer cuando él era niño. Luego habló despacio, pero con más claridad que nunca. «Encuéntrala. Tráela a casa». Dante sabía exactamente a quién se refería. Isa, la chica a la que había echado de casa. La chica que había protegido a su madre cuando él no pudo hacerlo. La chica a la que le debía una disculpa que nunca sería suficiente. «La encontraré, madre». Dante dijo, «Lo prometo». Serena se había ido. Pero, ¿podría Dante reparar lo que había destruido? Habían pasado 3 días desde aquella fatídica noche. 3 días en los que Dante había puesto todo en orden dentro de la familia, asegurándose de que Serena fuera enviada lejos bajo estricta supervisión y preparándose para la reunión que sabía que sería la más difícil de su vida. En la mañana del 4.º día, Dante condujo hasta la calle. Mary, sin guardaespaldas, sin coches de escolta, sin ningún signo de poder. Solo él, con una sencilla camisa blanca y pantalones negros, entrando en el viejo edificio como un hombre corriente. La recepcionista lo miró con curiosidad, pero no le hizo preguntas. Solo le indicó el jardín trasero cuando él dijo que buscaba a Isa Navarro. Dante entró en el jardín, donde los rosales florecían bajo el sol de la tarde, y la vio. Isa estaba sentada en un banco de madera con Margaret en una silla de ruedas a su lado. Leía en voz alta a la anciana, con una voz suave y cálida, haciendo pausas de vez en cuando para explicar algún pasaje o reírse de algún detalle gracioso. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, y la luz del sol lo iluminaba, resaltando su piel color miel y sus ojos brillantes. Parecía tranquila. Estaba hermosa. Parecía un ángel en un jardín lleno de flores. Dante se quedó allí observando desde la distancia, y su corazón se encogió de dolor. Él había echado a esta mujer. No la había creído. Había elegido una serpiente venenosa en lugar de un ángel. Isla levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Dante. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ella parpadeó como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego se puso de pie, y su instinto la hizo dar un paso atrás. Un paso, luego 2. Su mirada era cautelosa, defensiva, como la de un ciervo frente a un cazador. «Señorita Isa», dijo Dante con voz ronca, «necesito hablar con usted». Isa no respondió. Solo se quedó allí, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de ruedas de Margaret, como si estuviera lista para proteger a la anciana en cualquier momento. Dante se acercó, y entonces hizo algo que nadie podría haber imaginado. Dante Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hombre al que todo el inframundo temía, se arrodilló lentamente frente a Ella Navarro en medio del jardín florido. Sus rodillas tocaron el suelo, sus brazos colgaban a los lados y levantó la cabeza para mirarla, con los ojos llenos de dolor y de arrepentimiento. «Me equivoqué», dijo Dante. «Cada palabra pesaba como una piedra. No te escuché. Creí a la persona que hizo daño a mi madre en lugar de a la persona que la protegió. No merezco el perdón, pero aún así tengo que pedirlo». Isa se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Se había preparado para muchas cosas cuando vio a Dante. Ira, amenazas, incluso violencia. Pero no estaba preparada para esto.
no para ver a un jefe de la mafia arrodillado ante ella como un pecador ante el juicio. ¿Sabes lo que más me dolió? Isa finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa, no por haber sido despedida. Era todas las noches que pensaba en la señora Rosa, aterrorizada, sin saber si estaba a salvo. Me quedaba despierta toda la noche, imaginando todas las cosas horribles que le podían pasar. Y no podía hacer nada porque tú me echaste. Dante cerró los ojos, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Lo sé, y no puedo describir cuánto lo lamento. Tienes todo el derecho a odiarme, continuó, abriendo los ojos y mirándola a ella. Tienes todo el derecho a no perdonarme nunca. Aceptaré lo que decidas. Isa miró al hombre arrodillado frente a ella. En sus ojos grises ya no veía la fría arrogancia del primer día que se conocieron. Vio dolor, remordimiento y algo que parecía desesperación. No te odio, dijo ella tras un largo silencio. Estoy decepcionada. El poder te cegó. Miraste pero no viste. Escuchaste pero no entendiste. Dejaste que el dinero y el estatus decidieran quién era digno de confianza y quién no. Dante no discutió. Cada palabra le cortaba como una cuchilla. Pero sabía que ella tenía razón. Había dejado que el poder nublara su visión. Había dejado que las alianzas políticas importaran más que la verdad. Mi madre quiere verte, dijo Dante. Pregunta por ti todos los días. La primera palabra que pronunció después del derrame cerebral fue tu nombre. Isla sintió que le ardían los ojos. Mus Rosa, la mujer a la que había querido como a su propia madre. ¿Está bien?, preguntó con voz ronca. Se está recuperando, pero te necesita. Dante respiró hondo. He venido a invitarte a volver. No como empleada, sino como invitada de honor de la familia Moretti. Tendrás tu propia habitación. Todo lo que necesites, y si algún día quieres marcharte, no te lo impediré. Isla lo miró y luego miró a Margaret, dormitando en su silla de ruedas. La anciana era como Rosa, solitaria y necesitada de cuidados. Pero Rosa era diferente. Era la primera persona que había visto el valor de Isla cuando nadie más lo había hecho. Volveré, dijo Isa por fin. Dante levantó la cabeza con una mirada de esperanza. Pero no por ti, continuó Isla con tono firme, por la señora Rosa. Dante asintió y se puso de pie lentamente. Por primera vez había algo diferente en su mirada. No era poder ni control, solo la gratitud más pura. Gracias, dijo, y esas dos palabras tenían más peso que cualquier discurso. El jefe de la mafia se había arrodillado ante una enfermera, y ella había aceptado volver. Al día siguiente, el coche de Dante se detuvo ante la puerta de la mansión Moretti, e Isa salió con una pequeña bolsa al hombro. Se quedó allí un momento, mirando la gran finca de la que la habían echado hacía menos de 2 semanas. La última vez que se marchó, llovía a cántaros y su corazón estaba destrozado. Esta vez, el sol de la tarde lo bañaba todo con su luz dorada, y ella sentía una extraña sensación que no sabía cómo definir. Se abrieron las puertas principales y Marco Vital salió a recibirla. La mano derecha de Dante se detuvo frente a Isla y luego hizo algo que la sorprendió. Inclinó la cabeza, un gesto de respeto que normalmente reservado para invitados de honor, no para una sirvienta. Bienvenida, señorita Navarro, dijo Marco con voz sincera. Le debemos una disculpa. Yo les debo una disculpa. Vi algo ese día, pero no hablé lo suficientemente alto. Dejé que ustedes cargaran con la culpa. Isla miró a Marco y luego asintió levemente con la cabeza. Lo intentaste. Sé que lo hiciste. Entraron y Isa se dio cuenta de que la mansión había cambiado. El aire ya no estaba tan tenso y sofocante como antes. La luz se derramaba a través de las altas ventanas de cristal. Las flores frescas estaban en jarrones de cristal, y los sirvientes se movían con caras que parecían más tranquilas, como si una nube oscura se hubiera levantado de esta casa. Dante caminaba detrás de ellos, manteniendo la distancia, sin decir nada. Ya no se movía con la arrogancia de un amo. Caminaba como un hombre que intenta enmendarse, cuidadoso y humilde. Llegaron a la habitación de Rosa. La puerta se abrió e Isa vio a Rosa sentada en la cama, con los ojos fijos en la puerta,
como si llevara días esperando ese momento. Cuando Rosa vio a Ella, los ojos de la anciana se iluminaron como si alguien acabara de encender una cerilla en la oscuridad. Sus labios temblaron, las lágrimas brotaron y extendió ambas manos. «Mi niña, has vuelto», dijo Rosa con voz quebrada. Sin embargo, desbordante de amor, Isla ya no pudo contenerse. Corrió hacia la cama, se arrodilló y rodeó a Rosa con sus brazos. La anciana la abrazó con fuerza y no la soltaba, como si temiera que, si la dejaba ir, Isla volvería a desaparecer. «Lo siento», susurró Isla, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Siento no haber estado aquí. Siento haberte dejado sola». Rosa negó con la cabeza, acariciándole el pelo a Isa como una madre que consuela a su hija. «No es culpa tuya. Nunca fue culpa tuya». Dante observaba la escena desde la puerta. Su rostro era complicado, lleno de culpa y arrepentimiento. Casi había hecho que su madre perdiera a la persona que más quería. Casi lo había destruido todo por su propia ceguera. Cuando Rosa se calmó, Marco llevó a Isla a su habitación, no la pequeña habitación del ala de los sirvientes como antes. Era una espaciosa habitación de invitados en el segundo piso, cerca de la habitación de Rosa, con grandes ventanas que daban al jardín, una cama king size y un baño privado. «Esta es tu habitación a partir de ahora», dijo Marco. «El jefe nos ha pedido que preparemos todo lo que necesites. Si necesitas algo más, solo tienes que decírmelo». Isa miró a su alrededor, sintiéndose inquieta. No estaba acostumbrada a que la trataran así. Era enfermera, cuidadora, no una invitada de honor, pero entendía que era la forma que tenía Dante de intentar compensarla. «Gracias», dijo en voz baja. Esa noche, mientras Isla ordenaba sus cosas, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número familiar. El mismo número que le había enviado el misterioso mensaje de texto la noche en que la despidieron. «Me alegro de que hayas vuelto. Rosa te necesita, Padre Antonio». Isa se quedó mirando el mensaje y de repente, todo quedó claro. El Padre Antonio, el anciano sacerdote en quien Rosa confiaba plenamente. Él había sabido la verdad desde el principio. Él había enviado a Isa palabras de fortaleza cuando ella estaba más desesperada. Él había sido el testigo la noche en que Serena quedó al descubierto. Isla sonrió y envió una breve respuesta. «Gracias, padre, por todo. Esa noche, después de asegurarse de que Rosa hubiera tomado su medicina y estuviera descansando, Isla se paró junto a la ventana de su habitación y miró el jardín inundado por la luz de la luna. Desde la habitación de Rosa llegaba el sonido constante de una respiración tranquila. Era la primera vez en semanas que Rosa dormía bien, sin pesadillas, sin miedo, sin Serena. «Quizás», se susurró Isla a sí misma, «la tormenta por fin está pasando». Isla estaba de nuevo en casa, pero el verdadero viaje hacia la curación no había hecho más que empezar. 2 meses pasaron como un sueño tranquilo. La mansión Moretti, un lugar que una vez había albergado tantos secretos oscuros y tanto dolor, ahora rebosaba de risas y luz. Cada mañana, Ella se despertaba temprano, preparaba un desayuno ligero para Rosa y luego la ayudaba con la fisioterapia en el jardín. Empezaron con pequeños pasos, Rosa agarrada a la mano de Ella, con las piernas temblorosas sobre la hierba. Luego, poco a poco, día a día, se fue haciendo más fuerte. De necesitar apoyarse completamente en Isla, había pasado a caminar con un bastón. De emitir sonidos entrecortados y difíciles de entender, había pasado a hablar con frases completas. Aunque seguían siendo lentas, y lo más importante, había recuperado la sonrisa. Ya no había miedo escondido detrás de sus ojos. Se acabaron las noches en vela por las pesadillas. Rosa estaba volviendo a la vida, e Isla era la que le había devuelto la vida. Dante también cambió. Empezó a quedarse más en casa y a delegar la mayor parte del trabajo familiar en Marco. Las reuniones nocturnas, los viajes secretos y las tensas llamadas telefónicas fueron cada vez menos frecuentes. En cambio, pasaba tiempo con su madre, sentándose en su habitación durante horas, leyéndole en voz alta o simplemente estando a su lado. Pero Marco notó algo más. Cada vez que Dante se sentaba en la habitación de Rosa, su mirada no se detenía en su madre. A menudo seguía a Isla,
observando cómo le cepillaba suavemente el pelo a Rosa, cómo le repetía pacientemente una palabra una y otra vez para ayudarla a practicar el habla. La forma en que se reía cuando Rosa contaba una historia divertida del pasado. Dante sintió curiosidad por ella. Quería saber qué leía por las noches. Quería saber qué comida le gustaba. Quería saber con qué soñaba cuando cerraba los ojos. Pero no preguntó. Solo observaba en silencio, como un hombre que intenta resolver un misterio que teme tocar. Sus conversaciones comenzaron con frases cortas y cautelosas. ¿Necesitas algo? ¿Cómo está mi madre hoy? Luego, poco a poco se hicieron más largas. Hablaban del tiempo, del jardín, de los libros de las estanterías. Isla seguía manteniendo la distancia, pero ya no era tan fría como al principio. Empezó a ver a un Dante diferente, no al jefe de la mafia arrogante y frío, sino a un hombre que intentaba convertirse en una mejor versión de sí mismo. Una mañana, mientras Isla estaba en el balcón del segundo piso, viendo el amanecer, oyó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Dante allí de pie con 2 tazas de café. Pensé que quizá necesitarías esto, dijo, ofreciéndole una taza. Isla la cogió, sintiendo cómo el calor se extendía por su palma. Gracias. Se quedaron uno al lado del otro en silencio, viendo cómo el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de oro el cielo de Chicago. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Solo 2 personas de pie juntas, compartiendo un momento de paz en una vida llena de tormentas. Y ese momento, por breve que fuera, plantó una semilla en ambos, una semilla que aún no se atrevían a nombrar. Esa tarde, cuando Isa salió a comprar medicinas para Rosa, la anciana llamó a Dante a su lado de la cama. Él se sentó, tomó la mano de su madre y esperó. Rosa miró a su hijo con los ojos claros y sabios de alguien que había vivido lo suficiente como para comprender estas cosas. Veo cómo la miras, dijo Rosa, con voz lenta pero firme. No temas, hijo mío, ella es digna de ti. Dante guardó silencio, sin negarlo, porque sabía que su madre tenía razón, porque no podía ocultar lo que su corazón gritaba cada vez que miraba a Isla. Pero la escuché, susurró Dante. No sé si ella lo hará alguna vez. Rosa apretó la mano de su hijo. El tiempo lo dirá. Pero debes ser valiente. El amor verdadero requiere valor, hijo mío. Dante asintió con la cabeza y en su interior, la pequeña llama que había intentado apagar de repente brilló con más fuerza que nunca. Los sentimientos crecían. Pero, ¿tendría Dante el valor de expresarlos en voz alta? Esa noche, Dante no pudo dormir. Deambulaba por la mansión, sin rumbo fijo, hasta que sus pasos lo llevaron a la ventana que daba al jardín. La luz de la luna inundaba el mundo exterior, cubriendo los rosales con un velo plateado y brillante. Y bajo esa tenue luz encantada, vio una figura sentada en el banco de piedra, bajo el magnolio. Isa. Quería darse la vuelta para darle espacio, pero entonces se fijó en que le temblaban los hombros. Estaba llorando. Dante no lo pensó. Salió de la mansión, cruzó el jardín y se acercó a ella. Cuando se acercó, Isla levantó la cabeza y se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Signor Moretti, lo siento. No lo sabía. No se disculpe, dijo Dante con suavidad, sentándose a su lado en el banco de piedra. Tienes derecho a llorar, dijo Isla, apartando la cara para ocultar sus ojos enrojecidos. Pero las lágrimas seguían brotando, por mucho que luchara por contenerlas. ¿Qué día es hoy?, preguntó Dante con voz baja y suave. Isa permaneció en silencio durante un largo rato. Luego susurró con voz quebrada. El aniversario de la muerte de mi madre, hace 20 años. Dante no dijo nada, solo esperó. Y tal vez porque la oscuridad ocultaba su rostro, tal vez porque su silencio la hacía sentir segura, comenzó a contarle. Mi padrastro mató a golpes a mi madre cuando yo tenía 8 años. Lo dijo con un tono monótono, como si estuviera hablando de otra persona. Yo estaba allí. Lo vi todo. Grité. Le rogué que parara, pero no lo hizo. Y cuando llegó la policía, cuando les conté lo que había visto, nadie me creyó. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. Dijeron que me lo había inventado.
Dijeron que los niños no son fiables. Mi padrastro fue puesto en libertad porque no había pruebas suficientes. No fue hasta 2 años después, cuando golpeó a otra mujer casi hasta matarla, que lo arrestaron. Como Rosa, dijo Dante, con la voz entrecortada. Nadie la creyó. Isla asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por eso no pude abandonarla. Cuando vi a Serena pegándole, vi a mi madre. Me vi a mí misma. Una niña de 8 años que no pudo salvar a su madre. Continuó hablando de sus años en el sistema de acogida. 7 familias diferentes en 10 años, algunas amables, pero otras que la trataban como a una sirvienta, que la golpeaban por el más mínimo errores. Habló de noches en las que tenía tanta hambre que se sentía mareada porque la habían castigado y le habían negado la comida. De las cicatrices en la espalda que aún ocultaba bajo la ropa, de cómo estudiaba cada noche bajo las farolas porque la familia no le dejaba encender la luz de su habitación. Dante escuchaba en silencio. Cada palabra le atravesaba como un cuchillo. Había vivido un infierno y, aún así, se había convertido en alguien decente, compasiva, dispuesta a proteger a los demás incluso a costa de sí misma. Cuando Isla se cayó, Dante hizo algo que nunca había hecho con nadie. Se abrió. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 20 años, dijo Dante con voz baja y distante. Fue traicionado por la persona en la que más confiaba. Un socio, un mejor amigo, un hombre al que trataba como a un hermano. Ese hombre lo apuñaló por la espalda, literalmente. Miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban como 1 millón de ojos observando desde arriba. Tuve que hacerme cargo de la familia antes de crecer. Tuve que volverme frío, despiadado, incapaz de confiar en nadie porque en mi mundo, confiar en la persona equivocada significa la muerte. Se volvió hacia Isa. Construí muros a mi alrededor porque tenía miedo. Miedo a confiar en la persona equivocada. Miedo a ser traicionado como mi padre. Y entonces se detuvo. La amargura se apoderó de su voz. Y entonces creí a Serena en lugar de creerte a ti. Dejé que el miedo me cegara. El silencio se apoderó de ellos. 2 personas sentadas juntas en la oscuridad, cada una con sus propias cicatrices. Ambos tenemos cicatrices, dijo Isa finalmente, con una voz tan ligera como el viento. La diferencia está en cómo decidimos llevarlas. Dante la miró con sus profundos ojos grises. Tú llevas las tuyas con dignidad, yo llevo las mías con muros. Los muros se pueden derribar, dijo Isla, si tú quieres. Dante no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y tocó la mano de Ela, que descansaba sobre su regazo. Ella no la apartó. Tomó su mano con delicadeza, como si estuviera sosteniendo lo más preciado del mundo, y se quedaron allí sentados, con los dedos entrelazados, mirando el cielo lleno de estrellas. Nadie dijo nada más. Nadie lo necesitaba. Porque en ese momento, 2 almas rotas encontraron consuelo la una en la otra. 2 personas destrozadas estaban encontrando la paz juntas. Pero el peligro seguía acechando en la oscuridad. Una semana después de aquella noche, bajo el magnolio, todo cambió. Aquella mañana, Ela se despertó y se dio cuenta de que algo había cambiado. El número de guardias en la mansión se había duplicado. Hombres con rostros duros como el dinero se apostaban en cada esquina, con la mirada constantemente fija en el espacio, como si estuvieran cazando a un enemigo invisible. La puerta principal estaba cerrada las 24 horas del día y nadie podía entrar o salir sin el permiso de Marco. Isla podía sentir la tensión que envolvía la casa. Dante, el hombre al que había empezado a ver como alguien con una dulzura bajo su fría apariencia, de repente volvió a tener un rostro como de piedra y ojos llenos de preocupación. Seguía manteniendo reuniones privadas con Marco, llamadas telefónicas nocturnas que duraban horas, y cada vez que ella entraba en una habitación, la conversación se detenía al instante. Ella no se dejaba engañar fácilmente. Sabía que algo estaba pasando y decidió descubrir la verdad. Esa noche, cuando Dante estaba solo en su despacho, Isla entró sin llamar. Él se giró, con una mirada de sorpresa en su rostro antes de recuperar la calma. Isa, ¿pasa algo? Eso es lo que quiero preguntarte, respondió Isla con voz firme.
¿Qué está pasando? ¿Por qué hay el doble de guardias? ¿Por qué estás tan tenso? ¿Por qué todos me miran como si fuera a desaparecer en cualquier momento? Dante se quedó en silencio durante un largo rato. Luego suspiró, se acercó a su escritorio, tomó un iPad y se lo entregó. Mira, Isla lo tomó y su sangre pareció congelarse cuando vio el video que se reproducía. Serena, con su cabello rubio revuelto, sus ojos enloquecidos, su rostro demacrado como si no hubiera dormido en días. Se estaba filmando a sí misma en una habitación oscura, su voz aguda resonando a través del altavoz. Dante Moretti, ¿crees que puedes encerrarme para siempre? ¿Crees que puedes arruinar mi vida y luego vivir feliz con ese puertorriqueño? Volveré. Recuperaré todo lo que me pertenece y te haré pagar. A ti y a ese... Espérame. El video terminó. Isa dejó el iPad sobre la mesa, con las manos temblorosas. ¿Cuándo se escapó? Hace 3 días, respondió Dante con voz grave. El lugar al que su padre la envió no era una prisión, solo un centro de rehabilitación de lujo en las afueras. Sobornó al personal y huyó. La estamos buscando, pero aún no tenemos nada. Así que está ahí fuera, libre y quiere venganza. Dante se acercó, con sus ojos grises fijos en Isla, con preocupación. Viene a por ti, Isla, no a por mí, ni a por mi madre. Tú estás en su mente, tú eres quien le robó todo. ¿Entonces viene a buscarnos? Preguntó Isla, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Viene a buscarte, dijo Dante, rodeando con ambas manos los hombros de Ella. Y no voy a permitir que eso suceda. La encontraré antes de que pueda hacer nada. Pero hasta entonces, necesito que tengas cuidado. No salgas sola de la mansión. No vayas a ningún sitio sin guardias. Isa lo miró, y luego negó ligeramente con la cabeza. No voy a huir, señor Moretti. Esta vez no. No cuando la señora Rosa me necesita. Isa, yo he estado huyendo toda mi vida. Lo interrumpió ella con voz firme y los ojos brillantes de determinación. Huyendo de mi pasado, huyendo del dolor, huyendo de la gente que me hacía daño. Pero esta vez tengo algo por lo que merece la pena quedarme. La señora Rosa, y no la abandonaré. Dante la miró y algo cambió en sus ojos. Admiración, respeto y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Está bien, dijo por fin, pero prométeme que no serás imprudente. No te enfrentes a ella sola. Déjame encargarme de ello, asintió Isa. Lo prometo. Esa noche, mientras Isla se preparaba para irse a la cama, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se le heló la sangre. ¿Crees que has ganado? El juego no ha terminado, puertorriqueña. Voy a recuperar todo lo que me has robado. Espérame. Isa se quedó mirando el mensaje, apretando el teléfono con fuerza. Fuera de la ventana, la oscuridad de Chicago se extendía sin fin. Y en algún lugar de esa oscuridad, Serena estaba esperando. Serena había vuelto. Y estaba sedienta de sangre. Habían pasado 2 semanas. Incluso con guardias apostados por todas partes y con la sombra de Serena aún acechando en algún lugar, la vida en la mansión Moretti continuaba. Isa no dejó que el miedo la dominara. Seguía cuidando de Rosa todos los días. Seguía riendo con ella. Seguía ayudándola a practicar para caminar y hablar. Y Rosa, como si se sintiera fortalecida por el amor de Isla, se recuperó a una velocidad asombrosa. Podía caminar sin bastón, hablar casi con normalidad, y sus ojos siempre brillaban de alegría cada vez que veía a Isla y Dante juntos. Hoy era su cumpleaños, cumplía 76 años, y Dante decidió organizar una pequeña fiesta en el jardín. No era una gran celebración, con cientos de invitados como años atrás. Solo una cálida velada con las personas más cercanas a ella. Rosa, Isa, Marco, el padre Antonio y algunos sirvientes que llevaban muchos años con la familia. El jardín estaba decorado con cientos de pequeñas luces que brillaban como estrellas entre las hojas bajo el magnolio, donde Dante y Ella se habían cogido de la mano por primera vez. Había una mesa redonda decorada con flores frescas y velas blancas. Una suave música clásica sonaba en los altavoces ocultos entre los arbustos, creando un ambiente romántico y tranquilo.
Rosa se sentó en el centro, con el rostro radiante de felicidad. Miró a su hijo que estaba de pie junto a Isla y su corazón se llenó de alegría. Eso era todo lo que había deseado siempre. Ni dinero, ni poder, solo ver feliz a su hijo. Después de la cena, cuando se cortó la tarta de cumpleaños y se pronunciaron los deseos, Dante se levantó. Se acercó a Isla y le tendió la mano. ¿Quieres bailar conmigo? Isa lo miró, sorprendida. No sé bailar el vals. Te enseñaré, dijo Dante, esbozando una leve sonrisa. Por mi madre, le gusta vernos felices. Isla miró a Rosa y vio que le hacía un gesto de ánimo con la cabeza, con los ojos brillantes de picardía. Isla no pudo negarse. Puso su mano en la de Dante y él la llevó al centro del jardín, justo debajo del magnolio. Una de sus manos se posó en su cintura, la otra sostenía la de ella, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Al principio, ella estaba rígida, sus pasos eran torpes, pero Dante la guiaba con paciente firmeza. Poco a poco, ella se relajó, dejándose llevar por él en un suave baile bajo las luces centelleantes. Daban vueltas, daban pasos, se movían juntos como si hubieran bailado así 1000 veces. Cuando la pieza llegó a su fin, Dante se detuvo. Miró a los ojos de Isla, grises y profundos como el océano por la noche. «Salvaste a mi madre», dijo con voz baja y sincera. «Cambiaste esta casa. Me cambiaste a mí». Isa negó ligeramente con la cabeza. «No hice nada especial. Solo hice lo correcto». Dante levantó la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo de la mejilla. «En mi mundo, hacer lo correcto es lo más especial de todo». Entonces, bajo las luces centelleantes, bajo las flores de magnolia de un blanco puro, Dante Moretti se inclinó y besó a Isla Navarro. Su primer beso, suave, tierno, como una promesa que no necesitaba palabras. Isla cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación. Su boca era cálida, suave, y en ese momento ella lo olvidó todo. Olvidó el doloroso pasado. Olvidó la amenaza de Serena. Olvidó que su mundo y el de él estaban separados por un océano de diferencias. Solo estaban ellos dos bajo el magnolio y un beso que podía cambiarlo todo. Desde la distancia, Rosa los observaba, con lágrimas de felicidad resbalando silenciosamente por sus arrugadas mejillas. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo le latía con fuerza el corazón. Por fin su hijo había encontrado a alguien digno, pero nadie vio la figura que se escondía en la oscuridad más allá de la valla de la mansión. Una mujer con el cabello rubio revuelto, ojos ardientes de odio. Serena Castellano estaba allí, con un teléfono en la mano, capturando el momento en que Dante e Isa se besaban, con los labios curvados en una sonrisa venenosa. «Muy bien», susurró en la oscuridad. «Disfrútalo, porque esta será la última vez que seas feliz». Por fin se habían besado, pero alguien los observaba desde las sombras. A las 2 de la madrugada, la mansión Moretti estaba sumida en la oscuridad y el silencio. Isla dormía profundamente tras la feliz noche de cumpleaños de Rosa, con los labios aún cálidos por el sabor persistente de aquel primer beso. Pero, de repente, se despertó sobresaltada. Un sonido extraño en algún lugar. Pasos, un golpe suave, un gemido ahogado, estrangulado antes de que pudiera convertirse en un grito. El instinto de supervivencia, agudizado por años de vivir en el interior. El miedo se apoderó de ella de inmediato. Isa se sentó, con el corazón latiendo fuera de ritmo, escuchando con atención. Algo andaba mal, lo sabía en cada célula de su cuerpo. Se deslizó fuera de la cama, abrió la puerta y salió al pasillo. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. 2 guardias que debían estar apostados en esta planta yacían inmóviles en el suelo. Un pequeño charco de sangre se extendía bajo sus cabezas. Y al final del pasillo, 2 siluetas oscuras se movían hacia la habitación de Rosa. Isa no pensó. Respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «Intrusos, den la alarma». Su voz resonó por toda la mansión, rompiendo el silencio de la noche. Las 2 sombras se giraron y a la luz de la luna que se colaba por las ventanas, Isa vio sus rostros, 2 hombres desconocidos, con el rostro cubierto y cuchillos en las manos. No dudaron.
Se abalanzaron directamente sobre ella. Pero Isla no huyó. Corrió en dirección contraria hacia la puerta de Rosa y se lanzó contra ella. Si queréis entrar, tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Uno de los atacantes se abalanzó sobre ella con el cuchillo en alto. Isla giró el brazo y agarró la pesada base del latón de la lámpara que había sobre la mesa junto a la puerta. La levantó y la estrelló contra el hombro del hombre. Este se tambaleó, pero el otro hombre ya estaba detrás de ella. Isa se giró, levantando la base de la lámpara para bloquear el golpe, pero fue demasiado lenta. La fría hoja le cortó el brazo y la sangre brotó caliente y espantosa. Apretó los dientes y aguantó el dolor, negándose a soltar el arma. No podía caer. No ahora. No con Rosa detrás de esa puerta. El rugido de Isa Dante resonó en el pasillo. Apareció como una tormenta, con los ojos salvajes y una pistola en la mano. Detrás de él venían Marco y otros 5 guardias, todos armados. Los atacantes se volvieron para enfrentarse a la nueva amenaza, pero ya era demasiado tarde. Dante disparó y la bala atravesó el hombro de uno de ellos. Este cayó al suelo gritando. Marco redujo al otro en cuestión de segundos. Le retorció el brazo a la espalda y le estrelló la cara contra el suelo. Pero a Dante no le importaban. Corrió hacia Isla, que estaba apoyada contra la pared, con la sangre brotando de su brazo y manchando las baldosas de mármol. Tenía el rostro pálido, pero seguía en pie, aún agarrada a la base de la lámpara, bloqueando la puerta de Rose. ¡No! Dante se arrodilló a su lado, la abrazó con ambos brazos y su rostro estaba blanco como un cadáver. ¡Llama a un médico! ¡Llama a un médico ahora mismo!, gritó, con la voz quebrada por el pánico. Era la primera vez que alguien de la familia Moretti veía a su jefe perder el control. Dante Moretti, el hombre frío cuya mano nunca temblaba cuando ordenaba matar a alguien. Temblaba mientras sostenía a una joven en sus brazos, con los ojos enrojecidos y la voz llena de angustia. No, no me dejes. ¿Me oyes? No te atrevas a dejarme. Isla levantó su mano ilesa y le tocó la mejilla. Estoy bien, susurró, esbozando una sonrisa a pesar del dolor. Solo es un rasguño. ¿La señora Rosa está a salvo? Dante la miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Acababa de ser apuñalada, estaba cubierta de sangre y su primera pregunta seguía siendo sobre su madre. Rosa está a salvo, dijo Marco detrás de ellos. Está en su habitación. No está herida. Isla exhaló aliviada, como si la herida de su brazo ya no importara. Dante la abrazó con más fuerza, presionando su frente contra la de ella. Casi mueres protegiendo a mi madre otra vez. ¿Estás loca? Quizás, Isa, dijo con voz débil, pero prometí que no la abandonaría. ¿Recuerdas? El médico llegó en 15 minutos y comenzó a tratar la herida de Isla. Afortunadamente, el corte no era lo suficientemente profundo como para ser peligroso, solo lo suficiente como para necesitar unos pocos puntos. Mientras tanto, Marco interrogó a los 2 atacantes. No tardaron mucho en soltar la verdad. Serena Castellano nos contrató. Uno de ellos dijo, con el rostro retorcido por el dolor. Pagó $50,000 para matáramos a la anciana y a la chica puertorriqueña. Está en un apartamento de la ciudad, cerca del puerto. Dante se levantó y su rostro volvió a adoptar la fría máscara de un jefe de la mafia. Pero detrás de esos ojos grises ardía una furia infernal. Se acercó a Isla, se agachó y le besó la frente. Descansa. Volveré. Luego se volvió hacia Marco, con voz gélida. Encuéntrala ahora mismo. Él había estado a punto de perder la vida. Y ahora Dante iba a dar caza a Serena. El destartalado apartamento se encontraba dentro de un edificio abandonado cerca del puerto de Chicago. Dante derribó la puerta podrida de una patada y entró. Marco y 4 guardias le seguían de cerca. Y allí, en el rincón oscuro y fétido de la habitación, Serena Castellano se acurrucaba como un animal acorralado. El cabello rubio dorado que una vez lució como una corona, ahora estaba sucio y enredado. Los ojos que solían brillar con astucia se habían vuelto salvajes y feroces, y su costoso vestido se había convertido en harapos arrugados. Cuando vio a Dante, se levantó de un salto, se pegó a la pared de la esquina y arañó el aire como una loca. ¡Tú
Tú lo has destruido todo, chilló Serena, con voz débil y quebrada. Se suponía que yo iba a ser la reina de esta familia. Se suponía que lo iba a tener todo. Pero tú me lo has quitado todo por culpa de ese puertorriqueño. Dante se quedó allí, mirando a la mujer con la que una vez había pensado casarse. La rabia que sentía en su interior seguía ahí, ardiente y violenta. Ella había golpeado a su madre. Había contratado a unos hombres para matar a Isla. Se merecía morir. En el pasado, Dante nunca había dudado en acabar con los traidores. Pero hoy se acordó de Isla. Recordó el cálido color marrón de sus ojos. Recordó la forma en que ella hablaba sobre el perdón. Recordó la forma tranquila en que ella lo había ido cambiando día a día. Dante sacó su pistola y Serena se estremeció, segura de que este era su último aliento. Pero él no apretó el gatillo. En cambio, bajó el arma y habló con frialdad y calma. Vivirás, pero en prisión, que es un castigo peor que la muerte. Se volvió hacia Marco. Llama a la policía. Entrégala con todas las pruebas de abuso y de haber contratado a asesinos. Serena gritó en señal de protesta, pero nadie se molestó en escucharla. La policía llegó en 20 minutos, la esposó y se la llevó. Cuando el coche patrulla desapareció en la noche, Dante lo vio alejarse y por primera vez en su vida, sintió que había hecho lo correcto, no con violencia, sino con justicia. Un año después, la mansión Moretti había cambiado por completo. Un letrero de latón pulido en la puerta llevaba grabadas con elegancia las palabras Fundación Rosa's Heart. Ya no era la sede de una familia mafiosa. Era el hogar de una organización benéfica dedicada a apoyar a los cuidadores de personas mayores y a las víctimas de violencia doméstica. Isa Navarro, ahora directora ejecutiva de la fundación, estaba de pie en la oficina que antes había sido el estudio de Dante, mirando por la ventana. Había recorrido un largo camino desde que era una niña huérfana, expulsada en una noche lluviosa, hasta convertirse en una mujer que dirigía una organización que ayudaba a cientos de personas cada año. Rosa Moretti, ahora con 77 años, gozaba de plena salud. Caminaba con normalidad, hablaba con claridad y pasaba la mayor parte del tiempo haciendo voluntariado para la fundación que llevaba su nombre. A menudo contaba la historia de ella e Isla a quienes acudían en busca de ayuda, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. Y Dante había dejado la espada como prometió. Entregó el trabajo de la familia por completo a Marco, centrándose en legalizar activos e invertir en campos limpios. Ya no era el temido jefe de la mafia. Era solo Dante Moretti, un hombre que intentaba convertirse en la mejor versión de sí mismo. Esa primavera se celebró una pequeña boda en el jardín de la mansión Moretti. No había cientos de invitados, ni prensa, ni exhibición para la élite. Solo las personas que más querían. Flores frescas y la suave luz del sol se filtraba a través de las ramas de magnolia. Isla caminaba por el césped de la mano de Rosa. La anciana la llevó al frente, donde Dante esperaba con un traje blanco. Sus ojos grises brillaban de felicidad. Rosa colocó la mano de Isa en la de Dante y luego dio un paso atrás, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Dante tomó la mano de ella, la miró a los ojos y pronunció sus votos. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza no es el poder, sino la compasión. Me enseñaste que la confianza no es debilidad, sino valentía. Y me enseñaste que a un hombre no se le mide por lo que posee, sino por cómo trata a los que son más débiles que él. Isa sonrió, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Y me enseñaste que incluso las personas más destrozadas pueden cambiar, que el pasado no define el futuro y que a veces las peores tormentas nos llevan a las costas más hermosas. Intercambiaron anillos y cuando sus labios se unieron en su primer beso como marido y mujer, se escuchó un aplauso en todo el jardín. Rosa lloró, Marco lloró. Incluso el padre Antonio tuvo que secarse las lágrimas en secreto. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, Dante e Isla se quedaron junto a la ventana del salón, contemplando el jardín inundado por la luz del atardecer. Entrelazaron sus dedos. Ella apoyó el hombro contra el de él,
y juntos contemplaron el hogar que habían reconstruido de sus cenizas. «Entrad a cenar», les llamó Rosa desde atrás con voz cálida y alegre. Dante e Isla se miraron, sonrieron y volvieron al interior, porque esa era ahora su vida. No más oscuridad, no más secretos, no más miedo, solo amor, perdón y una familia reconstruida a partir de pedazos rotos. Algunas tormentas vienen a destruir, pero otras vienen a limpiar lo que ya no nos pertenece, dejando solo lo que realmente importa. La mansión Moretti había sobrevivido a su tormenta, y lo que quedaba era amor, perdón y una familia renacida de sus cenizas. Esta historia nos enseña muchas lecciones valiosas sobre la vida. Es una lección de valentía, de defender a los vulnerables, incluso a costa de uno mismo, como Isa. Es una lección de redención y cambio. Cuando Dante reconoció su error y tuvo el valor de reparar lo que había roto, es una lección de resiliencia. Cuando Rosa nunca perdió la esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras, y lo más importante, es una lección de cómo el amor y el perdón pueden curar todas las heridas y cambiar incluso los corazones más fríos. En la vida real, todos nos enfrentamos a tormentas, ya sean traiciones, injusticias o dolores que creemos que no podremos sobrevivir. Pero recordemos que, como Isla, siempre tenemos una opción. La opción de levantarnos o caer, la opción de perdonar o aferrarnos al odio, la opción de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos o dejar que el pasado defina el futuro. ¿Qué te parece esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que has tenido que levantarte para proteger a alguien, aún sabiendo que tendrías que pagar un precio? ¿O alguna vez has perdonado a alguien a pesar de que te haya hecho mucho daño? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Estamos deseando conocer lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta y comparte este video con las personas que creas que también necesitan escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte cada día conmovedoras historias de amor, justicia y redención. Deseamos a todos los que ven este video mucha salud, una vida tranquila y felicidad. Por muy difícil que se ponga la vida, recuerda que después de la lluvia, el cielo se aclara y las personas bondadosas como tú merecen recibir lo mejor a cambio. Adiós y hasta la próxima.